Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ma Yonseong de Joseon, más conocida como la Reina Min o la emperatriz Ma Joseon. Ella fue una reina consorte que gobernó junto a su marido en una época en la que el reino de Joseon se empezó a modernizar y a abrirse a Occidente. Pero esta reina es realmente recordada por su lucha contra los japoneses, siendo considerada como la Juana de Arco coreana. Esta biografía es realizada por petición de Patricia McCann, Baker García, Ana Sánchez, Daniel C., Manuel J. Cases, Carla Perales, Mila Abeiga, Santiago de Jesús Gallo y Estefanía Flores. Min Chayong nació el 19 de octubre de 1851 en una pequeña aldea que hoy en día es conocida como la ciudad de Choyu, en la provincia de Gyeonggi, en Joseon, el último reino dinastía de Corea. Fue hija de Min Chirok y de la esposa de este, Ji Han-chan. Antes de que la niña naciese, su padre había tenido 3 hijos más, los cuales fallecieron de una manera prematura. Por esta razón, ella sería criada como hija única. Su padre era un destacado hombre de letras que había estudiado junto a eruditos y tenía fama de poeta. Por esta razón, durante sus primeros años de vida, la niña sería educada por su padre, quien se centró mucho en darle una buena educación. Pero cuando Min Chayong tenía 8 años de edad, quedó huérfana de padre. Según sus familiares, la niña demostró una madurez impropia para su edad, cuidando de su enfermo padre hasta que éste dio su último aliento. Tras perder a su padre, la niña sería criada por su madre y por distintos miembros del clan Min, pero ella pronto destacaría por ser una muchacha muy inteligente, algo que llamó la atención de su tía, la princesa consorte Sun Mok. Consideran a su sobrina como la esposa ideal para su hijo Kuyong, que era el gobernante de la dinastía Joseon. Cuando Kuyong cumplió los 15 años de edad, se le empezó a buscar una buena consorte que reuniese una serie de requisitos, como por ejemplo que descendiese de una familia noble coreana o que su familia no estuviese involucrada en las luchas de poder o en la política. Lady Min participó en el proceso de selección donde se elegiría la futura esposa de rey Kuyong, pero pronto destacaría entre las demás jovencitas al ser descrita como hermosa, culta e inteligente, además de tener una buena salud, cuerpo bien formado y poseer un buen linaje, ya que el clan Min era una familia muy poderosa e importante, así que fue elegida por su propia tía para ser la nueva reina consorte. El 20 de marzo de 1866 se celebró la boda entre Lady Min y el rey Kuyong. Para entonces ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión y él 15. Según se cuenta, la joven novia era delgada y pequeña, así que apenas podía soportar las grandes pelucas y los vestidos tan elaborados que usaba la nobleza y la realeza coreana para la celebración de sus bodas. Por esta razón, la reina Min necesitó la ayuda de algunas damas y de sirvientas para poder moverse y soportar su pesado tocado. Cuando la joven reina inició su vida en el palacio de Chandeok, ella intentó comportarse como una buena nuera y esposa, siendo descrita como una jovencita dócil, obediente y dulce, pero no logró atraer la atención de su marido, el cual mostraba más interés hacia su concubina favorita, una joven conocida como Yongbao. Es más, en su noche de bodas,
El rey Kuyong no visitó la habitación de su esposa para consumar su matrimonio, sino que pasó aquella noche con su concubina. En el año 1869, la concubina favorita de su esposo alumbró un hijo, el príncipe Wanuakun, que se convirtió en el primer hijo que tuvo el monarca. Por esta razón, la concubina Yongbao se ganó el aprecio de la madre del rey, la princesa Sumok, quedando así la reina Min relegada a un segundo plano. Lady Min pronto se dejaría ver como una mujer ambiciosa y de fuerte carácter que apenas se dejaba ver en las ceremonias o en las fiestas celebradas en palacio, prefiriendo pasar el tiempo recluida en su propio palacio, donde se dedicó a leer y ampliar sus conocimientos. Tampoco solía vestir con los elaborados y pesados vestidos típicos de la realeza de Joseon, prefiriendo vestimentas más sencillas y ligeras, además de que apenas se relacionaba con los demás miembros de la familia real ni con la nobleza. Muchos esperaban que la reina Min algún día se mostrase como la mayor representante femenina de la realeza de Joseon, pero ella no mostró interés en presentarse como una simple consorte. Cuando la reina tiene unos 20 años de edad, ella empezó a abandonar poco a poco el refugio que le proporcionaban tanto sus habitaciones privadas como sus libros, para empezar a mostrarse en público, aunque su presentación en sociedad no simpatizó a muchas personas, ya que en vez de presentar el papel de consorte, ella quiso interferir en la política, algo que sería muy mal visto por los altos funcionarios y por su propio suegro, el príncipe Joseon, quien era regente del reino, considerando a Lady Min como un verdadero estorbo para sus intereses, volviéndose la relación con su suegro bastante mala y tensa. En el año 1871, la reina alumbró al segundo hijo de su esposo, un niño que falleció con tan solo 4 días de vida. La muerte de su primer hijo ocasionó que su suegro le reprochase que fuese incapaz de concebir hijos sanos. Incluso el regente animó a su hijo el rey a intimar solo con sus concubinas, especialmente con Yongbao, intentando así asegurar la sucesión. Aquellas palabras por parte de su suegro ocasionaron que la reina Min empezase a odiarle profundamente y se unió en secreto a una poderosa facción que buscaba la caída de su suegro, debido a que el príncipe Yanseon seguía al frente de la regencia del reino, pese a que su hijo ya era un hombre adulto y se negaba a abandonar el poder, viendo a su suegro como un gran enemigo al que tenía que derrotar. En el año 1873, aquella facción que conspiraba contra el regente logró presentar ante el Consejo Real una queja donde le recriminaban al regente el estar usurpando el poder, asegurando que el hijo de este, el rey Kuyong, ya tenía 21 años de edad y podía gobernar perfectamente en solitario. Así que su suegro se acabaría viendo obligado a abandonar el gobierno y a retirarse de palacio. Tras quitarse de encima a su odiado suegro, la reina Min expulsó de palacio tanto a la concubina preferida de su marido como al hijo que había tenido con ésta. También expulsó a distintos funcionarios y miembros de la corte, entregando puestos de poder a diferentes miembros del clan Min, logrando dominar tanto la corte como la política, debido a que la reina no se limitó a ser solo una simple consorte, sino que gobernó al lado de su marido, algo que sería impensable en aquellos tiempos, donde la mujer tenía que ser sumisa y guardar silencio, llegando a ser más activa en la política que su propio marido. Los monarcas llegan a tener más hijos en común. En el año 1873 nació una hija que falleció con tan solo 6 meses de vida. En el año 1874 nació un hijo llamado Sun Yong, quien se acabaría convirtiendo en el segundo y último emperador de Corea. En el año 1875 nació otro hijo que falleció a los pocos días de nacer,
y en el año 1878 nace el último hijo que tuvieron los monarcas, pero este murió a los pocos meses de nacer. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, aunque tan solo uno de sus vástagos llegó a edad adulta, además de que su marido llegó a tener más hijos fruto de sus relaciones con otras consortes y concubinas. Entre los años 1877 y 1881, los monarcas ordenaron una serie de estudios sobre la occidentalización de Japón y si esto suponía alguna amenaza para Corea, sorprendiéndose al descubrir lo rápido que se habían desarrollado y crecido las poblaciones japonesas, las cuales habían estado hasta entonces más subdesarrolladas que las coreanas, además de haber sido más pequeñas, notándose un gran cambio desde que Japón se abrió a Occidente. Pronto, Joseon se vería amenazado ante el desarrollo de los países vecinos, además de que surgió la amenaza de una invasión por parte de Rusia ante la expansión del Imperio ruso por Asia. Los consejeros reales pronto aconsejaron a los monarcas el establecer buenas relaciones con China y Japón, además de abrirse a Occidente con la intención de establecer importantes rutas comerciales y buscar una alianza amistosa con los Estados Unidos, para poder blindarse así ante cualquier amenaza que pudiese surgir con Rusia. Muchos miembros de la nobleza se quejarían ante la idea de que Joseon se abriese a Occidente, ya que creían que esto afectaría al orden social, además de que podrían perder sus antiguas costumbres y creencias ante la llegada de nuevas religiones. Ante las quejas de la nobleza sobre la occidentalización de Corea, los monarcas envían una serie de funcionarios a Japón con la misión de investigar el cómo se iba desarrollando allí la vida de la gente común ante la presencia de los occidentales. También envió a estudiantes coreanos a formarse a otros países como China y Japón, con la intención de que estos recibiesen una educación sobre las tecnologías militares occidentales. El hecho de que Joseon se abriese a Occidente ocasionó que se formase una facción en contra de la reina consorte. Incluso algunos de los que la apoyaron en su día a derrocar a su suegro, el príncipe Yanseong, se mostraban ahora en su contra y buscaban su caída, iniciándose así una conspiración donde se tenía ideado el derrocar a los monarcas para sentar en el trono a uno de los hermanos ilegítimos de su marido, Huyong, pero aquella trama acabaría siendo descubierta. En el año 1883 estalló el motín de Imo, un violento levantamiento iniciado por los soldados coreanos y por su suegro, el príncipe Yanseong, uniéndose a tal levantamiento el pueblo que se mostraba en contra de la modernización y de la occidentalización de Joseon, llevándose a cabo una serie de violentas revueltas donde acabarían siendo asesinadas algunas personas que estaban relacionadas con la corte y con la corona, además de morir muchos extranjeros y todo aquel que fuese leal a la reina Min. Aquel levantamiento haría temblar a la familia real, tanto que se verían obligados a huir de su palacio mientras iban disfrazados de gente común, escapando así de la muchedumbre enfurecida y de la rebelión militar que avanzaba hasta el palacio donde residía la familia real. La reina Min sería muy odiada por su suegro, el príncipe Yanseong, quien era uno de los cabecillas de aquellos levantamientos. Incluso su suegra, la princesa Sunmok, llegaría a pedir a su esposo que dejase de perseguir a la nuera de ambos, pero el príncipe Yanseong se negó en rotundo y alejó a su esposa de sus asuntos. Su suegro llegó a tomar el control del palacio de Gyeongbokgung y ordenó eliminar todas las reformas que la reina Min había implantado, además de que buscó al aislar el reino de toda influencia extranjera, expulsando así de la capital a todo aquel que no fuese coreano. Finalmente, su suegro acabaría siendo arrestado y llevado hasta China
para ser juzgado por traición, mientras los monarcas asumían de nuevo el control de la corona. Aunque su marido, Woo-jong, se habría obligado a negociar con Japón y a las espaldas de su mujer el Tratado de Japón-Corea de 1882, donde la corona de Joseon se habría obligado a pagar al gobierno japonés una cuantiosa suma de dinero como forma de compensación por la cantidad de japoneses que habían fallecido durante las revueltas, además de pagar el servicio de las tropas japonesas que se dedicaron a proteger la embajada japonesa en Seúl durante dicho levantamiento. Hacia finales del año 1884 se vivió un intento de golpe de Estado conocido como el golpe de Kapsin, un levantamiento que sería apoyado por los japoneses y que duró 3 días, donde se llegó a tomar el palacio de Gyeongbokgung, pero aquel golpe de Estado acabaría siendo sofocado por las fuerzas chinas y muchos de los cabecillas japoneses de aquel levantamiento se tuvieron que refugiar en Japón. Aquel intento de golpe de Estado sería aprovechado de nuevo por el gobierno japonés para obligar al rey Woo-jong a firmar otro tratado a las espaldas de su esposa, conocido como el Tratado de Hanseon, donde se exigía a la corona de Joseon que volviese a entregar una importante suma de dinero a Japón como compensación por las vidas y por los bienes japoneses que se perdieron durante el levantamiento. La reina Min pronto empezó a desconfiar de las intenciones de los japoneses que querían dominar el reino de Joseon, y tras firmarse el acuerdo de Lee-Ito, donde se acordó que las tropas japonesas y las chinas tenían que abandonar el reino, la reina hizo un pacto secreto con el gobierno chino, donde se pedía que 2000 soldados chinos permaneciesen en Joseon, disfrazados de policías, campesinos o comerciantes, para así proteger a la sociedad coreana de cualquier acción sospechosa por parte de los japoneses. Pese a los levantamientos, las disputas políticas, las facciones que conspiraban en contra de la corona, las tensiones que iban surgiendo con los japoneses y los intentos de golpe de Estado, la reina Min destacó como una buena gobernante en tiempos complicados, debido a que ella seguiría con la idea de occidentalizar el reino de Joseon, pese a tener muchas personas en su contra. La reina se interesó mucho por la educación, llegando a abrir una escuela dentro del palacio, donde los niños podían recibir 2 clases de formación, o militar o liberal. También fundó una escuela para niñas, un lugar que fuese más allá de enseñarlas a ser futuras esposas, es decir, que les brindasen al menos una educación básica. Lady Min sería una mujer que tiene una gran sed de conocimiento, y a diferencia de su suegro, ella suele invitar a los misioneros extranjeros para poder aprender todo lo que pudiese de ellos, mostrando mucho interés por la filosofía, las matemáticas, la ciencia o la religión. Aunque se sabe que ella era budista, pero mostró mucho interés por otras religiones y sería muy tolerante con las demás creencias religiosas. La llegada de numerosos misioneros a Joseon, especialmente luteranos, ocasionó que ciertas facciones que apoyaban el aislamiento del reino se empezasen a mostrar muy incómodos con su presencia, considerándoles como enemigos, ya que estos empezaron a fundar sus propias iglesias y escuelas. La reina confió en aquellos misioneros para que estos llevasen a cabo una serie de programas educativos para que aumentase la tasa de alfabetización, especialmente entre las niñas, buscando en todo momento la igualdad de sexos y los mismos derechos para todo ciudadano. Durante el reinado de la reina Min, se empezó a publicar el primer periódico de Corea, conocido como Hanseon Sunbo, además de que se experimentó un gran desarrollo científico al llegar hasta su reino una serie de médicos y de científicos que aportaron sus conocimientos a la sociedad coreana, como es el caso del médico estadounidense Horace Newton Allen. También se vivieron notables cambios
dentro de la cultura coreana, ya que parte de sus antiguas costumbres quedaron relegadas a un segundo plano, como es el caso de la música o del arte tradicional, dando paso a la música y a los artistas occidentales. En tiempos pasados, Joseon se había convertido en una de las potencias militares más importantes de Asia, destacándose especialmente su flota, pero con la occidentalización de Japón y de China, la armada y la artillería coreana se había quedado demasiado anticuada, así que la reina ordenó la importación de armas occidentales, además de que fueron muy bien acogidos los altos militares extranjeros que llegaban hasta Joseon para formar parte del ejército coreano, algo que sería de vital importancia para la reina Min, que deseaba un ejército bien preparado, que no dependiese tanto de China y que pudiese hacer frente a la gran amenaza que suponía para aquel entonces Japón. La economía coreana también mejoraría notablemente durante el reinado de Lady Min, ya que gracias a las rutas comerciales que se abrieron con distintos países occidentales, empezaron a surgir las primeras empresas comerciales coreanas, dejando así de depender tanto de Japón y de China. También se instalaron distintas líneas telegráficas y se empezó a plantear la idea de establecer las primeras fábricas coreanas que se dedicasen exclusivamente al comercio internacional. La reina Min se convirtió en un personaje bastante odiado por sus enemigos, pero también muy admirado por todo aquel que tuviese el placer de conocerla, siendo descrita como una mujer muy inteligente, de ideas claras y de fuerte carácter. Además de que todos los extranjeros que se llegaron a reunir con ella destacaban su apariencia delgada, su mirada penetrante, su rostro perfilado, sus buenos modales, su elegancia y su encanto, dejando a todos maravillados con su presencia. Pese a que su matrimonio con el rey Kuyong no empezó con buen pie, su marido quedó muy impresionado con la inteligencia de Lady Min y se acabaría enamorando de ella, llegando a estar el matrimonio muy unido. Se sabe que en un principio Kuyong llegó a asegurar que su esposa no le parecía para nada atractiva. Incluso se sabe que al monarca le gustaban las mujeres más sensuales, mientras que la reina Min era descrita como una mujer más fría y distante. Pero aún así, con el paso de los años, acabarían formando un matrimonio feliz y bien avenido. Se sabe que Lady Min siempre se mostró preocupada por el destino de su hijo, temiendo que su marido pudiese tener más hijos con sus concubinas y estos desplazasen a su vástago de la línea sucesoria. Además, la propia reina decidió no tener más hijos ante las prematuras muertes de sus vástagos, ya que tan solo uno de sus 5 hijos consiguieron llegar a edad adulta. Aparte de que la reina Min siempre se vería amenazada por sus enemigos, así que el hecho de estar embarazada la volvía débil para poder escapar de un posible ataque o de cualquier conspiración que la obligase a huir para salvar su vida. Su hijo, Sun-yong, siempre fue un niño muy delicado que sufría de una pésima salud. Por esta razón, la reina pasaba mucho tiempo junto a su hijo, acompañándole cuando éste se encontraba guardando cama, surgiendo así una relación muy especial entre madre e hijo. Incluso la reina recurrió a rituales de chamanismo para lograr mejorar la delicada salud de su único vástago. Pese al amor que surgió entre los monarcas, su marido, Kuyong, se vería continuamente presionado por sus consejeros para asumir él mismo las riendas de la gobernación y alejar a su esposa del poder. Pero el monarca no tenía apenas dotes para la gobernación y era visto como una marioneta de sus consejeros, así que prefirió que su esposa fuese quien realmente controlase el trono de Joseon, aunque la reina Min se acabaría viendo rodeada de enemigos y en medio de 2 facciones, aquellos que apoyaban las reformas modernistas y los conservadores. La reina Min cada vez estaba más alejada de Japón y estableció alianzas con China y con Rusia,
con la intención de protegerse y de frenar el avance de los japoneses. Pero esto no gustó para nada al gobierno japonés, que pronto vería a la reina como un verdadero obstáculo para sus intereses, así que empezaron a idear la manera de deshacerse de ella. En la madrugada del 8 de octubre de 1895, un grupo de sicarios asaltaron el palacio de Gyeongbokgung con la intención de asesinar a la reina. Uno de los oficiales de palacio daría un grito de alarma para avisar del asalto, algo que permitió a Lady Min el poder cambiarse de ropa y vestirse como una de sus damas de compañía, mientras aquel grupo armado avanzaba hacia los aposentos del rey. Su marido Kuyong intentó desviar la atención de los asaltantes para que así la reina pudiese escapar junto a un reducido grupo de acompañantes. Mientras Lady Min intentaba huir, sus damas fueron golpeadas por los asaltantes y su hijo, el príncipe Sunjong, fue amenazado de muerte. Incluso su nuera, la futura emperatriz Sunjeong, fue golpeada y arrastrada, además de que le cortaron su largo cabello. La reina intentó escapar del palacio, pero durante su huida se verían en medio de una reyerta, donde los guardias de palacio intentaban contener a los asaltantes, y ante la situación de peligro que estaban viviendo, el ministro Shi Yong-ik intentó proteger a la reina disfrazada con sus propios brazos, un gesto que llamó la atención de los asaltantes, los cuales centraron la atención en Lady Min y en sus acompañantes, a los cuales darían muerte de una manera muy cruel, falleciendo así a los 43 años de edad. El cadáver de la reina y de algunas de sus damas fueron llevados hasta un bosque, siendo sus cuerpos violados y posteriormente quemados, reduciéndose hacia cenizas, y tan solo se pudo encontrar unos pocos restos óseos que supuestamente pertenecieron a Lady Min o a alguna de sus damas. El terrible asesinato de la reina conmocionó a la sociedad coreana. Incluso su muerte sería muy dolorosa para su marido, que se encerró por semanas en sus aposentos privados, donde lloraría su pérdida, mientras se abrió una investigación donde acabaron acusando de asesinato y de conspiración a 56 japoneses. Incluso se dice que pudieron estar involucrados otros miembros de la corte y los enemigos de la reina, como es el caso de su propio suegro. Pero esto son solo suposiciones, ya que nunca se pudo demostrar quién o quiénes estaban realmente detrás del asesinato de la reina. Su marido Kuyong no fue el único que sufrió con su muerte. Su nuera, la emperatriz Sunjeong, acabaría desarrollando una profunda depresión al haber sido testigo de cómo asesinaban a su suegra de una manera tan cruel ante su presencia. En el año 1897, su marido Kuyong fundó el Imperio de Corea y decidió aumentar la posición de su fallecida esposa, nombrándola como emperatriz póstuma, siendo conocida desde entonces como la emperatriz Myoseong. Los supuestos restos mortales de Lady Min descansan en las tumbas reales de la dinastía Joseon, en Corea. La reina Min fue una mujer que destacó en su tiempo por ser muy inteligente y culta, además de que no quiso desempeñar solamente el papel de consorte, sino que quiso gobernar junto a su marido y modernizar Corea, siendo incluso más activa que su marido en la política y quien llevaba realmente las riendas de la gobernación. Lady Min sería odiada y admirada por partes iguales, pero por desgracia se escucharía más las voces de sus opositores, llegando a vivir en medio de una serie de conspiraciones en su contra, además de mantener una gran rivalidad con su propio suegro, existiendo un profundo odio entre ambos. La reina Min es recordada por iniciar junto a su marido la occidentalización de Joseon, un reino que había quedado muy atrasado en comparación con otros países como China y Japón, que se occidentalizaron antes que ellos, viéndose forzados
abrir su reino a los extranjeros para no quedar tan anticuados y atrasados. Pero Lady Min también es considerada en muchas ocasiones como la Juana de Arco coreana, por plantarle cara e intentar evitar el avance de los japoneses, los cuales se estaban apoderando lentamente de Corea. Pero aquella lucha acabaría ocasionando que la reina acabase siendo asesinada de una manera terrible. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la reina Min. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas o emperatrices que acabaron teniendo finales similares al de la reina Min. Y con esto me despido. Hasta la próxima.